así sin dejar de ser lo que es. Entonces, oído atento, tengan la mejor disposición, la mejor atención, porque el que pone mejor atención anotará toda la revelación y será una fe puesta en acción, y Dios le dará su bendición a aquel que practica con honestidad y diligencia su palabra. Dios no bendice a los que nada más oyen, bendice con su palabra a los que oyen y la hacen, es decir, la ponen en práctica. Amén. ¿Cuántos activos? Amén. Amén, amén. Amén, amén. Tengan su agenda allí, abran sus Biblias, tengan todo allí a la mano, agenda, bolígrafo, lápiz, borrador, todo. Un vaso con agüita allí, no se distraigan, aléjense de los distractores, porque como vamos a hablar de este tema, yo no voy a decirles lo que la Biblia enseña. No le voy a ocultar lo que la Biblia enseña, le voy a develar lo que ella enseña. Y ahí dice que Satanás es experto engañador, entretiene. Y más cuando se habla de él a través de la Biblia para glorificar a Cristo y empoderar a su iglesia. ¿Están allí? Amén. La gloria es para Dios. Entonces, vamos a tomar acá, déjenme acomodar acá la cámara. Un momentico acá. Ya, vamos a acomodarlo acá para que esto aquí quede. ¿Me ven bien? ¿Se escucha bien? ¿Todos me ven bien allí? Ah, Amén, pastor. bueno. Estoy dando chance para que ustedes también puedan acomodarse. Listo, empezamos entonces. No podemos detenernos más porque ya oramos y el tema es extenso, a pesar que es una introducción. Efesios capítulo 6, versículo 10. Abran su Biblia en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 10. En el nombre de Jesucristo leo a partir del 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estoy leyendo desde la Reina Valera. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Puede usted ubicar como fundamento, entre otras citas que estaremos leyendo, por ahora anote la cita base de Efesios 6, 10 al 18. Bueno. Oídos atentos. Dejaré un espacio también para las preguntas, pero anoten las preguntas para ser preciso y ganar tiempo. Cuando corresponde el momento, ya saben. Va la primera bomba aquí. El único libro en el mundo que revela
los fenómenos espirituales, celestiales e infernales en la Biblia. El único libro en todo el planeta, históricamente hablando, que devela, quita la máscara, dice las verdades sin ambagajes, en la Biblia. Revela los fenómenos espirituales, celestiales o infernales. En un solo versículo, la poderosa palabra de Dios puede desmoronar cualquier esclavitud espiritual y deshacer las obras del diablo, según Primera de Juan 3:8. Bendito sea el Señor. También la Biblia, por lo tanto, es el único libro que dice que hay un mundo invisible y material. El invisible, su mismo nombre lo dice, no se puede ver. Y el material es el que tocamos y el que nuestros sentidos físicos, olfato, gusto, tacto, pueden reconocer con facilidad o con naturalidad. El mundo material trabaja es con el mundo, con los 5 sentidos físicos. El mundo espiritual es para los creyentes, para los nacidos de nuevo, para los que ya Dios llamó sacándolo de las tinieblas a su luz admirable. Comencemos a ver cuántas cosas a nivel espiritual no suceden que la ciencia no puede explicar. Personas con ojos rojos. ¿Puede una persona con una fuerza sobrenatural dominar a 10 y a 15? Y los 15 utilizarlos como parapeto y darles una paliza sin que la persona pueda hallar límites. Pueden levantar cosas pesadas, brincar en los árboles y todo lo demás. Ojo con esto. Es muy importante que todos estén atentos. Toda la Biblia habla de este tipo de situaciones, diferentes pasajes, y hay diferentes operaciones espirituales, diferentes actividades por el mundo de los espíritus. Entonces hay un reino de Dios, ya yo di ese intensivo con usted de manera presencial allá. Y ahora vamos a ver la contraparte, que es lo que es el dominio satánico. Según Efesios, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, amonesta a la iglesia y dice que hay que buscar fortalecerse. La iglesia, después que ha entendido de cómo Dios planeó la iglesia, que nos eligió, nos apartó, nos consagró, nos hizo para él, Efesios 1. Nos dio la verdad que estamos muertos en delitos y pecados y la gracia de Cristo nos salvó, de Efesios 2:5 y 2:8, y la salvación y todo lo que respecta es por gracia. También nos dijo que el Espíritu Santo es el que develó las verdades y que ahora hay un solo pueblo entre judíos y gentiles, forman el pueblo de Dios. Los creyentes de ambos pueblos en la iglesia. Efesios capítulo 3 dice la palabra, el que el Espíritu Santo nos exhorta que todos los misterios que antes no nos había dicho, los reveló a través del apóstol. Amén. Mi amado hermano, estoy acá ya va un momentico. Iglesia, disculpen acá un momentico, por favor. Un momentico acá que está algo que no tengo que tratar enseguida. Ya vengo.
luz conviertes mi oscuridad. Me invitas a las aguas donde me perdonarás. Tú me dices ven y yo digo voy. Gracia que sobrepasa todo entendimiento, y aunque no lo merezco, me das otra oportunidad. Gracia que sobrepasa todo entendimiento, y aunque no lo merezco, me das otra oportunidad. Quitas mi ansiedad. Quitas mi ansiedad, a luz conviertes mi oscuridad. Me invitas a las aguas donde me perdonas. Okay. Disculpen ustedes. En oración hay que estar. Bueno, avanzamos, amada iglesia. Nunca se había presentado esto y justamente hoy se presentó. Bueno, avanzamos, amada iglesia. Entonces, de alguna manera tenemos que estar atentos porque la Biblia les decía, es el único libro que revela el mundo espiritual y que hay dos mundos, el espiritual y el material. En el mundo espiritual están los espíritus, están seres angelicales y de ello vamos a hablar ahorita. Pero estábamos centrados en Efesios capítulo 3, donde revela lo que Dios ha hecho y que nos ha insertado en un mismo cuerpo. La verdad del capítulo 3 se centra en que somos un solo cuerpo y que Dios se lo reveló a los santos apóstoles y profetas para que hoy lo supiéramos. En el capítulo 4 es la práctica del creyente. El capítulo 5 es la madurez espiritual en las diferentes relaciones sociales, matrimonio, familia y lo demás. Pero de nada sirve haber comprendido todas esas verdades, amada iglesia, si ustedes ignoran el mundo espiritual, porque el enemigo de la iglesia es Satanás, porque es el enemigo de Dios. Y Dios, al vernos escogido, dice la palabra en Colosenses, que nos trasladó de las tinieblas, nos sacó y nos trajo al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Están atentos todos? Amén, amén. En ese orden de ideas, el apóstol dice que la iglesia no debe estar ni permitir ni acomodarse viviendo en desnutrición espiritual. La desnutrición espiritual es un peligro. Es un estado de peligro, es un semáforo en rojo, es una condición crítica, es la peor de las crisis estar en desnutrición espiritual, porque nos faltarían fuerzas para caminar en la verdad de la palabra y estaríamos dejando de dar frutos como el Señor quiere que lo hagamos. ¿De acuerdo? En ese sentido, tenemos que apreciar, estamos en Efesios 6:10 para los que se están conectando. Dice, hermanos míos, fortaleceos, fortalezcanse. Fortalecer es recibir fuerza. Una iglesia sin comunión con Dios y sin revelación de la palabra está flaca, raquítica, está en una condición peligrosa. No aguanta una curva, es un carro sin freno, es un carro sin dirección y oído, porque usted puede estar atravesando en este momento una condición en la cual usted haya como normal varias cosas, pero es a causa de que no se está alimentando bien de la palabra. Que en un hogar cristiano falte el arroz, falte la carne, falten las verduras, haga otra necesidad material, poca ropa, el techo se gotee, eso se puede arreglar.
pero que no nos falte la presencia de Dios y la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, Amén, amén. amén. Gloria a Dios. Entonces, oído, porque usted no puede andar mirando de aquí para allá, de allá para acá y no se fía en su propia vida. Un cristiano debe estar activo, proactivo y dando fruto en toda buena obra, mejorando en carácter, siendo controlado por la palabra y el Espíritu Santo de Dios en toda sabiduría y paciencia. Dice la Biblia que en Efesios 10 nos amonesta: fortalezcanse en el Señor y en la fuerza que Él da. Si no tenemos comunión, si no tenemos palabra revelada, porque el conocimiento intelectual no tiene validez si no tiene discernimiento espiritual también. Por eso la palabra de Dios, cuando viene bien enseñada y con revelación, va al corazón y va a la mente, a las dos partes. Porque debo entender lo que debo creer y debo por fe recepcionar la revelación para poder aplicar la fuerza. Hay gente que conoce de Biblia, pero no practica nada de Biblia. La información no ayuda, la revelación sí. Por eso hay que aprender doctrina y también revelación. La doctrina cimientan y la revelación permite desarrollo espiritual. Entonces el apóstol Pablo, despidiendo ya la carta, su capítulo 6, hace fuerte énfasis diciendo que hay que fortalecernos en el Señor y en su fuerza poderosa. Y dice de una vez: vístanse de toda la armadura de Dios, diciéndonos que cada creyente debe estar en plena conciencia que está en medio de confrontaciones entre el reino de Dios y el dominio satánico. Y dice que debemos vestirnos así para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. La palabra diabolos en el original, en el griego, es diabolos. Significa opositor. También del hebreo Satán, que significa enemigo, aquel que contraría, que se opone, que adversa. ¿Están aquí? Sí, señor. Pero es muy importante. Ahora vayamos al libro de los principios. Génesis 1:1. De pastores extraños. Está en Efesios y saltó para Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Perfecto. No hay nada que explicar allí. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces allí es muy importante saber que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pasaron millones de años. Puede anotarlo. Ya vimos como primer punto la peligrosidad de la desnutrición espiritual como introducción. Ahora, punto número 1.
¿Quién es Satanás? Satanás, de acuerdo a la palabra de Dios en Ezequiel 28, del 11 al 17, dice que era perfecto en todos los caminos, en sus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que en ti se halló maldad. Satanás es un ser creado primeramente. Segundo, era un ser santo. Así fue en sus principios Satanás. Eso indica entonces que fue un ser que obedeció parcialmente al Señor en sus principios. De tal manera que él no siempre fue diablo, no siempre fue adversario. ¿Están aquí? Venga. Él fue creado perfecto y sin pecado. Él fue creado perfecto y sin pecado. Lo dice Ezequiel 28. Y luego él se convirtió en enemigo de Dios y del hombre. ¿Cuál fue el pecado de Satanás según dicho pasaje? Fue tratar de exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Ya dijimos entonces, ¿quién es Satanás? Un querubín. Dios le asignó a él unas funciones y luego tuvo un tiempo para ser probado, pero fue hallado en él la maldad. La maldad residió en el corazón de Satanás. Y quiero establecer la siguiente verdad bíblica. Ustedes tienen que saber que Dios todo lo que él hace lo prueba. Y Satanás, como fue creado, no escapa a esa condición. Satanás no pasó ese examen. Y por eso se halló en él la maldad. Sabemos que el contexto histórico del cual habla Ezequiel, la Biblia revela que históricamente él se refería a un juicio contra un rey de Tiro, pero que en otro nivel de interpretación, espiritualmente hablando, se refiere a la creación de Satanás en los días en que él no fue, sino perfecto y sin pecado. Amén. Amén, amén. Amén. Es muy importante que vayamos. Ahora vamos a conectar Génesis 1 al 2 y ahora a Ezequiel 28 del 11 al 19 o al 17 también puede ser, hasta el 17. Muy bien, como me había dicho antes. Vamos a leer despacio para ir desglosando. Dice, tú querubín protector, versículo 19, 14 de Ezequiel 28. Tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Dice que era querubín. Hay jerarquía en el cielo porque hay ángeles, hay serafines, hay querubines y hay arcángel. Oído a la diferencia, hay jerarquía militar en el cielo, en el mundo espiritual. Cuando yo diga cielo en toda la exposición, no se vaya a imaginar la bóveda celeste, sino el mundo espiritual. Entonces, dice la Biblia que él siendo querubín, perfecto y sin pecado,
Dice, fue colocado en el santo monte de Dios. ¿Dónde lo colocó? En el santo monte de Dios. En su santo monte. Los estudiosos de la Biblia han venido clarificando los textos por el Espíritu Santo, y agárrese duro aquí con lo que le voy a decir. Satanás tuvo un reino sobre la tierra antes de los 6 días de Génesis. Voy a repetirlo. De pronto usted cree que está en Netflix. No, no, no. Esto es aquí y es bíblico. Satanás fue probado y le fue delegado una responsabilidad en el monte de Dios y tuvo un gobierno antes de los 6 días que dice Génesis 1:3 y antes de la creación de Adán. Oído, porque es importante que usted anote para que después no hable disparate ni pregunte cosas absurdas. Entonces, de Génesis 1 dice que la iglesia estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la ¿qué? Sobre las aguas. Sobre las aguas. Entonces dice la palabra de Dios que por orgullo en Ezequiel 28, Satanás cayó en una autoadmiración para que le adorasen a él, y un orgullo, y originó el pecado en su corazón y lo descalificó. Y él con ese orgullo cayó y guió una invasión a cierta parte del cielo. Oído acá, el primer apóstata es Satanás. El primero que incurrió en rebelión fue Satanás. Y habiendo hecho el plan, fue derrotado. Pastor, vea, deme fuente bíblica, porque esto está como que bastante entero como para digerirlo. Aparte de la carta a los Efesios 6:10 al 18. Aparte de Génesis 1 al 3, del 1 al 3. De Ezequiel 28 del 11 al 19. Vayamos a Jeremías capítulo 4. Versículo 23 al 26. Miren lo que dice el texto bíblico.